Hola Belén. Bueno, hoy en Ciencia, Género y Diversidad tenemos a Alexia Masolder, que es historiadora, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y también es secretaria de Géneros de la Junta Interna de ATE CONICET en Buenos Aires, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es miembro de la Cátedra de Géneros y clase Alcira de la Peña del CEFMA, que es el Centro de Estudios y Formación Marxista. Y si no fuera poco, ella canta. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por el llamadito. No, por favor, gracias por participar. Bueno, Un primero placer. contanos un poquito sobre vos. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací acá en Ciudad de Buenos Aires. Desde chiquita hice todo el primaria en el sistema público de escuelas. Después fui a una escuela bastante buena, fui al Nacional Buenos Aires, que era una escuela que dependía ahí de la UBA. Y bueno, ahí es como que todos perfilamos más o menos que vamos a seguir alguna carrera universitaria. Creo que como todos los pibes y las pibas pasé por 8.000 intereses distintos, desde la egiptología, por las culturas precolombinas, pasando por la historia argentina y la biología marina. Pero siempre dentro de la ciencia, ¿o no? ¿Cómo fue eso? Y yo creo que sí, porque en realidad, digamos, obviamente no he pensado en esas edades como ciencia, pero sí como mucha curiosidad y mucha pregunta. Y las preguntas que me hacía por ahí van cambiando de rumbo y de ahí mis intereses. Pero de hecho, mis primeros años, después de... Incluso a mí me gustaba mucho la historia y decidí estudiar historia en la universidad, pero porque me gustaba la historia. No lo Claro. había pensado en términos de dedicarme a la investigación, por más que hacer los trabajos de investigación cortitos que hacíamos me gustaba mucho, e incluso empecé también el doctorado por una cuestión de interés, hasta que alguien me dijo, che, si te interesa tanto investigar, ¿por qué no lo pensás no solamente como un oficio de tiempo libre, sino como un trabajo? Y ahí me empezó a hablar de CONICET y obviamente yo conocía, pero jamás lo había pensado como un trabajo, digamos, en términos de dedicarme a eso. Claro. Y bueno, y ahí me fueron como diciendo, bueno, pero acá, allá, qué sé yo, y bueno, empecé a formarme más para eso y terminé efectivamente el doctorado ya con beca y ahí entré, digamos, al sistema científico nacional. Como investigadora ahí en ciencias sociales, ¿verdad? Claro, yo hice carrera de grado, hice historia, después me doctoré en ciencias sociales y entro a CONICET en el área de humanidades, con beca doctoral. Genial. ¿Y cuál es tu tema de investigación? O sea, ¿qué exactamente haces como investigadora? Bueno, yo investigo los debates sobre la vía revolucionaria que se dieron en los partidos comunistas en América Latina entre 1959, que es el momento de triunfo de la Revolución Cubana, y 1973, donde se da el derrocamiento de Allende en Chile, y se pone en todos estos años una discusión fuerte dentro del movimiento revolucionario internacional que tenía que ver con la vía armada, en el caso de Cuba, y con la experiencia de transición pacífica que había planteado Allende y la Unidad Popular en Chile, ¿no? Y todas esas discusiones tenían que ver con hablar no solamente de las armas, sino con el rol de los partidos políticos, con el empoderamiento popular, con el sembrado de conciencia, con el enfrentamiento con el imperialismo y una cantidad de temas enormes que se pusieron en agenda en esos años en América Latina y que en algunos puntos me parece que siguen revistiendo una cierta actualidad o un diálogo con el presente, ¿no? Como qué difícil nos resulta pensar dentro de las democracias como las entendemos en el sentido burgués, las transformaciones profundas y sostenerlas, y qué pocas herramientas tenemos como pueblos para sostener esas transformaciones. Entonces,
yo creo que fue dándose de la mano de un interés más político actual, y estudiar esa historia y esos aportes y esas discusiones en clave científica, de historiadora, a veces poniéndole en diálogo, ¿no?, con la sociología, política, etcétera. Bueno, se convirtió como en una pasión, y en eso ando. Claro, un periodo bastante complejo, ¿no?, de la historia latinoamericana. Vos justo mencionaste a Allende. Yo la última vez que estuve en Santiago de Chile fui a un museo, que ahora no me acuerdo de memoria el nombre, pero que tenían ahí la historia de lo que fue la conformación del Estado chileno, y el final de la exposición justo eran los anteojos de Allende, ¿no?, que alguien los recuperó ahí el día del golpe militar, que bueno, que fue asesinado. Y eso para mí fue increíblemente impactante. No puedo borrar esa escena de mi cabeza, ¿no?, de ver los anteojos ahí, y cómo quedé yo impactada, ¿no?, con el grado de violencia, justamente contra una persona que planteaba una salida pacífica, ¿no? Pacífica, exacto. Y que además, bueno, los anteojos se convirtieron en un emblema, ¿no? Hay muchos logos e iconografías vinculadas a Allende, que está como su contorno, y los anteojitos, eso es algo muy simbólico. Y lo interesante de todo eso es que el proceso que termina dentro del complejísimo sistema político chileno, el proceso que termina con la elección de Allende, es un proceso muy largo, en donde diferentes partidos, diferentes fuerzas políticas fueron convergiendo en acuerdos, en unidad, y pudieron plantearse la posibilidad de una transformación pacífica mayoritaria. Y esto tenía que ver con un fuerte desarrollo del movimiento obrero, un fuerte desarrollo del movimiento sindical. Entonces, todas experiencias políticas que también nos interpelan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en un contexto, como vos decías, muy complejo, muy efervescente, acá, bueno, cordobazo, y hay un ascenso de las luchas sociales, de la lucha de clase muy fuerte en toda América Latina. Por eso también vino lo que vino después de los 60, ¿no? Porque, digamos, el golpe en Chile no es solamente el golpe en Chile, sino que es la punta de lanza de todo un plan de dictaduras en América Latina llamado Plan Cóndor, elaborado desde los Estados Unidos. Entonces, y esos planes se siguen elaborando en Estados Unidos. Entonces, hay muchas puntas de diálogo que hacen que yo sienta, además, ese anclaje o ese vínculo con los problemas políticos que tenemos hoy. En otras palabras, en otras claves, ¿no? Pero eso me parece que es muy fuerte, por lo menos en lo que tiene que ver con mi interés y mi pasión por lo que hago. Claro. Que nadie se olvide, ¿no?, de todo eso que pasó. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿cómo fue tu trayectoria política y sindical dentro del sistema de ciencia y tecnología? Bueno, ahí hay un colega llamado Néstor Cohen, que me acuerdo cuando presentó mi tesis doctoral, habló de un camino o una paradoja, ¿no? Digamos, todo el movimiento revolucionario y los partidos comunistas empiezan siendo mi objeto de estudio y luego van deviniendo a través de la investigación y la experiencia, ¿no?, de entrevistar a muchísimos militantes en aquella época que tenían 80 años, eso ya hoy no están, descubriendo un mundo completamente ajeno para mí, porque yo no vengo de familia militante, yo vengo de muy otra cosa, y de repente me voy como enamorando un poco y sintiendo la necesidad de involucrarme de otra forma, y termino efectivamente militando en las filas del Partido Comunista, en donde además empiezo a ver también o a recibir una formación que no es la formación que se recibe en la universidad, ¿no? Digamos, las casas oficiales de estudio en general no toman los textos del marxismo más que como textos económicos, o bueno, Lenin por supuesto ni en vidrieras en la universidad. Entonces empiezo a descubrir una cantidad de autores y de enfoques que alimentaron mucho también mi trabajo científico, pero que no los pude recibir, digamos, en las universidades. Entonces ahí se va armando toda una cosa como más grande,
y empiezo a tener también otras herramientas que yo siento que enriquecieron mucho, no solamente desde las herramientas teóricas, sino desde la práctica política, ¿no? Es decir, pensar en las luchas ya no como un objeto de estudio, sino como una realidad que todavía nos atraviesa y que, bueno, en un momento de mi vida decidí también acompañar poniéndole el cuerpo, digamos. Ahora, pensando en tu trabajo actual, ¿no? Acá como secretaria de géneros de ATE CONICET en Cava, hay una exposición sobre científicas del CONICET que se está organizando, que se llama CONICETAS, ¿verdad? ¿Podrías contarnos un poquito sobre eso? Sí, bueno, fascinada ahí, porque desde esto de haber entrado el año pasado ya más en una militancia de corte sindical, donde también creo que pude canalizar la conjunción de pensar el género también vinculado a la clase y a lo sindical, me abrió muchísimo la cabeza y pude conocer un montón de compañeras valiosísimas como vos, y ahí en el marco del 8M este año se nos ocurrió, porque siempre cada una tiene su marchita en su provincia, ¿no? Hacer un rejunte de fotos de nosotras en las diferentes provincias, en nuestros diferentes trabajos como investigadoras, como personal administrativo, personal de apoyo, digo, los diferentes trabajos que hacemos las mujeres y diversidades en CONICET. Y la verdad, fueron tan increíbles las fotos que fuimos juntando, que más allá de que la idea inicial era, bueno, vamos a hacer una pequeña exposición, después vino un videíto, terminó convirtiéndose en algo digno de una muestra de fotos. Así que empezamos a trabajarlo en esa clave después del 8 de marzo, y bueno, pensamos en arrancar acá en Buenos Aires, porque fuimos recolectando las fotos acá, pero coyunturalmente. La idea es que la muestra sea una muestra itinerante. En principio vamos a arrancar presentándola mañana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a las 4 de la tarde, y hacerlo en el marco o acompañado de una charla que enmarque y que ponga en discusión también políticamente esto de nuestro trabajo en CONICET. La idea de la muestra, y bueno, invitamos por supuesto a que vengan a verla, es dar cuenta de la diversidad de trabajos que tenemos las trabajadoras en CONICET, que no son solamente científicos, ¿no? Hay muchísimo personal de apoyo, mantenimiento, y muchísimas trabajadoras que aportan a que efectivamente el sistema científico-tecnológico pueda desarrollarse. Bueno, la muestra trata de dar un poco cuenta de eso y va a estar acompañada para ampliar, problematizar y discutir y debatir entre todos por una mesa donde va a estar, bueno, Nuria Hiniger, que es nuestra secretaria de la Junta Interna de ATE CONICET Capital, Dora Barrancos y Graciela Morgade, ahí como local en la Facultad de Filosofía y Letras, que, hay que decirlo, se reembaló con esto de la muestra y va a quedar unos días expuesta. Así que los que no puedan irse mañana van a tener unos días más para ir visitándola. Qué lindo. Y por supuesto, más adelante la vamos a traer a Bariloche, ¿no? Vamos a buscar la manera de traer esa muestra para que se pueda ver acá también en Bariloche. Ale, se nos termina el tiempo. Para cerrar, te hago una última pregunta cortita. ¿Qué le dirías a una mujer joven o a una diversidad que quiere dedicarse a la investigación, a la ciencia, pero que tiene dudas? Bueno, le diría que si quiere hacerlo, puede hacerlo y debe hacerlo, porque no hay nada más importante en este trabajo que sea un deseo y una vocación sentida, y que bueno, que estamos en una época de cambios, y muchos de los obstáculos y las dificultades que encontramos las mujeres y las diversidades, no solamente en el trabajo científico, sino en todos los espacios de nuestra vida social y laboral,
están abriendo puertas para que podamos ir mejorando y transformándolas entre todas, así que sí, que es por ahí y que es un trabajo fascinante y hermoso. Bueno, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación. Muchísimas gracias a vos, Fran, y ya nos veremos allá. Tenemos la muestra, este año tenemos el Pluri por allá, que así que seguramente va a haber varias movidas para que nos podamos ver y disfrutar una vez más. Sí, seguramente ya nos vamos a encontrar. Bueno, ahí hablamos con Alexia Masolder, que es historiadora, investigadora del CONICET y secretaria de Géneros de la Junta Interna de ATE CONICET Cava. Yo soy Fran Bubani y esta fue la columna de Ciencia, Género y Diversidad.